Bueno, bienvenidos a Cuarentena Política en nuestra octava edición, nuestro octavo programa ya, en el cual vamos a tratar el día de hoy este tema controversial y coyuntural, las curas milagrosas, entre ellas se nos vienen a la mente muchas, ahora tal vez la más moderna, la más de moda, mejor dicho, es el dióxido de cloro, pero también vamos a hablar de la responsabilidad de los gobiernos, tanto a nivel nacional como subnacional, si es que estos están actuando de una manera responsable o no. Y finalmente también vamos a abordar el tema de la ciencia, el rol de la ciencia en la política. Al final del programa voy a contar con unos minutitos para leer algunos de los comentarios que me envíen. Lamentablemente no voy a poder leer todos porque generalmente en los programas son muchos, pero sí, por favor, consulten sus preguntas, den sus comentarios en el buzón correspondiente. En este programa vamos a tratar con tres personas súper interesantes que están conmigo en el programa y también vamos a contar con la participación de un médico que es parte de un comité científico que está analizando el tema del COVID desde la consulta externa de la Caja Nacional de Salud. Voy a darle la bienvenida primero a Ana Lucía Velasco. Ella es politóloga, doctorante ahora en los Estados Unidos y es conocida sobre todo en La Paz, en Bolivia, por diferentes tipos de charlas que ha dado sobre diversos temas. Bienvenida, Anita. Un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la invitación. Feliz, entusiasmada, un poco asustada con esta conversación, pero súper urgente y súper necesaria, así que mil gracias por la invitación. Sí, efectivamente, creo que todos estamos asustados. Le voy a dar la bienvenida a Sharon Arandia. Sharon es ingeniera financiera, docente y directora de La Llama Financiera, que es un blog en el cual ella explica diversos temas a nivel económico y financiero de una manera bastante sencilla, que lo he estado revisando y que también les invitamos a que le puedan dar una revisada por este blog. Bienvenida, Sharon. Muchas gracias, todo un honor, ¿no?, estar en este programa y especialmente por, como dije anteriormente, una institución a la que respeto mucho, que es el CONAVE. Muchas gracias, el honor es nuestro. Finalmente tengo a Mario Mercado, quien nos está acompañando esta noche. Mario es ingeniero ambiental y él trabaja activamente en el tema de la divulgación científica. Es por esto que el equipo de Cuarentena Política ha visto que las opiniones de Mario van a ser bastante interesantes para construir el debate, la información que va a salir de este programa. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, estimado Gonzalo, por la invitación. Como siempre, un placer estar aquí, bueno, con la institución del CONAVE, también agradecer. Un saludo especial también para Ana Lucía, para Sharon, y bueno, prestos para conversar un tema que evidentemente es necesario e importante en este momento. Excelente, sí. Efectivamente, el tema del COVID ha despertado diferentes debates, diferentes posturas y también ha despertado de una manera, se podría decir, en torno a la desesperación, diversas soluciones que vamos a ver si es que estas pueden ser avaladas, si es que estas son recomendables. Y para esto, pues, quisiera mostrarles en una primera instancia, antes de iniciar, una entrevista que yo esta semana le hice a Carlos Viera. Carlos Viera se graduó como médico general en el año 2010 de la Universidad Católica de Santa Cruz. Actualmente es el encargado del programa de telemedicina de la Caja Nacional de Salud, es autor y ha desarrollado el protocolo de soporte nutricional para pacientes de la Caja Nacional de Salud y del protocolo de tratamiento a pacientes que son COVID positivo de la consulta externa. Además, es miembro del comité científico de la consulta externa y está realizando junto a varios equipos del comité científico y la Universidad Católica 3 investigaciones observacionales actualmente. Una de esas investigaciones es sobre telemedicina, otra sobre evidencias del cuestionario que cree para hacer seguimientos telefónicos y los resultados para ver si una persona es COVID positivo o no de manera remota. Y por último, el estudio de seguimiento de los resultados del protocolo de tratamiento en pacientes COVID positivo en la Caja Nacional de Salud. Para esto les voy a compartir la entrevista que le hice. Esta entrevista la voy a dividir en 3 partes que la voy a ir presentando a través del programa. Y la primera parte es esta.
¿cuál es la pregunta que yo le hice a Carlos para empezar ya y dar el puntapié inicial a este debate? ¿Cuál es la diferencia entre evidencia y testimonio? Ustedes saben que hay un debate en torno a esto, puesto que diferentes compuestos, diferentes medicamentos se están utilizando actualmente para frenar o combatir el COVID, pero que muchos de estos no han seguido un proceso científico y que los argumentos detrás de desde el uso de estos compuestos son testimonios. Es por esto que al equipo de Cuarentena Política le nacía la duda. ¿Es lo mismo un testimonio que una evidencia? Vamos a ver con Carlos qué es lo que él nos dice. Voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan verlo. Perfecto. Y bueno, le doy pie a Carlos en la entrevista que le hice. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por la invitación a tu programa. Igual a Mario por la referencia. Para mí es un honor estar aquí. Espero que mi contribución ayude y fomente el intercambio de información y a la vez invite a la discusión y al debate de manera transparente para que al final del programa todos tengamos un criterio más formado de los temas que vamos a discutir. Para responder a la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre evidencia y testimonio? Primero quiero aclarar qué es cada cosa de una manera sencilla. El testimonio es un relato de una persona o una ocurrencia personal o un relato en referencia de alguien más, pero que tiene un solo punto de vista. La evidencia es la documentación o prueba de un hecho. Entonces existen muchas diferencias, depende del ámbito en que se lo vea. El ámbito religioso para los testimonios, el ámbito legal para la evidencia tiene una definición específica, pero para el campo de la medicina, y en palabras sencillas, la diferencia es que la gran diferencia es que el testimonio carece de dos principios fundamentales para la ciencia. El testimonio no es repetible y no es refutable. No es repetible porque como tiene la experiencia es una vivencia desde el punto de vista del relator, nadie más la puede repetir. Incluso el mismo relator en la misma situación no es capaz de repetirla, porque las ideas cambian, las palabras cambian, la manera de percibir las cosas cambian, entonces no es repetible en la misma manera como es la ciencia bajo el método científico. Y tampoco es refutable porque al ser una experiencia, una percepción personal, es difícil que alguien refute. Al no ser la persona que relata, no le puede decir al relator, no, vos no lo sentiste de esa manera o vos no lo viviste de esa manera. Por lo que al ser unipersonal, unidireccional, solamente existe un punto de vista. Eso en grandes rasgos. En otras palabras, el testimonio no es evidencia porque la evidencia es objetiva y es documentable. Un ejemplo de esto es una cámara que graba una imagen y sonido de una escena. Esto se convertiría en una evidencia porque siempre muestra el mismo resultado. Independientemente del número de observadores, la imagen y el sonido van a ser siempre el mismo. Entonces esto es objetivo y es documentado. El relato de la misma escena por parte de un observador o diferentes observadores está basado en su percepción y es el modo en el que relatas los hechos. Si todos vemos la imagen que captó esa cámara, todos observan lo mismo y se puede volver a observar en otra oportunidad, tiempo y espacio, sin que cambie el resultado. Mientras que el testimonio, al ser de percepción personal, va a cambiar el resultado. Cambian las palabras cambian el significado y el significado cambian los resultados. Entonces esas son un ejemplo de esta situación. Ahora esto traducido a ciencia, la ciencia es el método que utilizamos para aprender. La medicina se basa en ciencia, la farmacología se basa en ciencia, la química se basa en ciencia. Y el ámbito del tema de discusión hoy día es un compuesto químico muy conocido de muchos años
que no estamos discutiendo el producto, estamos discutiendo los efectos que tienen en la medicina, en el cuerpo y los resultados, siendo estos si son beneficiosos o son perjudiciales para las personas. Entonces, para resumir, y esto quiero que quede muy claro, en la ciencia existen niveles de evidencia. Evidencia es lo más importante. Una manera de expresar ahora el conocimiento es decir que la medicina que estamos practicando está basada en la evidencia y siempre mostrar qué evidencia estamos hablando. Ensayos clínicos rigurosos presentados en revistas médicas, científicas, que son revisadas por pares. Pares quiere decir colegas expertos en el área, no uno, sino 8.000 o 9.000, forman parte de ese comité revisor de toda la evidencia o todos los estudios que se presenten en esa revista científica sobre ese tema específico. Por decir, la revista de infectología de Estados Unidos recibe publicaciones relacionadas a el tema en el que son expertos, porque va a ser revisado por expertos en esa área. Ahora, los niveles de evidencia que existen en medicina varían según las propuestas y según los investigadores. Se dice que hay 4 niveles o 7 niveles de evidencia, siendo el nivel más alto de evidencia lo que se llama las revisiones sistemáticas. Muchos estudios sobre un mismo tema en un área o en un campo de la medicina que toma alrededor de 4 o 5 años llegar a incluir los estudios que van a estar dentro de ese estudio grande, porque necesitan ser revisados y necesitan cumplir los criterios mínimos de la metodología y no ser estudios que no cumplen con esos requisitos. Entonces, ese es el nivel más alto que tenemos en evidencia médica. También están los ensayos clínicos, mientras más controlados, cuando haya un grupo control y sea de doble ciego, quiere decir que ni el examinador ni el paciente sepan cuál es el producto que están recibiendo, para que no cree esto un sesgo o una equivocación o un efecto placebo a lo que no queremos llegar, y que esto cambie la percepción del paciente, sino que sea lo más transparente posible. Y en el nivel más bajo de evidencia científica están la experiencia en un tema específico de un experto que es, además de experto, acreditado, además de eso, reconocido en el campo, además de eso, que tiene experiencia trabajando sobre lo mismo, porque no es lo mismo que un profesional médico no experto en el campo tenga una experiencia y una opinión acerca de un tratamiento, cuando existe un experto que lleva muchos años en el campo y este es acreditado y es, vamos a decir, oficialmente la persona encargada de hablar de ese tema para una institución. Entonces, esos son los niveles de evidencia, siendo la revisión sistemática lo más alto en evidencia y siendo la experiencia de un experto el nivel más bajo de evidencia en medicina. Bueno, esta fue la participación de Carlos Viera, que nos explicó de una manera bastante sencilla y rápida cuáles son las diferencias entre lo que es testimonio y lo que es evidencia. Y es claramente el patrón en el cual una persona pensaría, este es el patrón en el cual los gobiernos deberían medir las políticas públicas que hacen en el nivel de salud. Pero ¿será realmente así? Vamos a ir con este tema un poquito más adelante, pero primero nos vamos a introducir al tema de las curas milagrosas. Voy a darle la palabra primero a Ana Lucía. Ana Lucía actualmente se encuentra en los Estados Unidos y en este país hay
un intenso debate sobre este tema de el uso de ciertos medicamentos, aparte del compuesto dióxido de cloro o la hidroxicloroquina, que están siendo impulsados por diferentes movimientos para combatir el COVID. Pero no solamente eso, alrededor de, si nosotros retrocedemos alrededor de unos 15, 20 años, este fenómeno ha existido, esto no es algo nuevo. Lo mismo pasó cuando salió el tema en los años 80 del SIDA. Lo mismo está pasando en la década pasada cuando estos grupos de personas están diciendo que, por ejemplo, el autismo es una enfermedad y se cura con estos compuestos. Tú, Anita, ¿qué compuestos has escuchado allá en Estados Unidos? ¿Cuáles son los que se están manejando más en la opinión pública? ¿Realmente han sido demostrados? El aparato, la opinión pública, ¿no? La televisión, la radio, el periódico, allá los están difundiendo de una manera activa, pasiva, son cautelosos. Cuéntanos un poquito la experiencia allá. Es intensa la experiencia aquí ahora, sobre todo con el tema de la hidroxicloroquina, que ha sido oficial directamente impulsada por el presidente Trump, no solamente sugiriendo que podría ser una buena alternativa, una buena terapia para el COVID-19, sino él afirmando que él personalmente está tomando hidroxicloroquina para prevenir que se contagie, si se contagia, para prevenir que se enferme gravemente. Esto era interesante ver las conferencias de prensa de Trump, ya no las de hace tiempo, precisamente porque generaron mucha controversia, porque hablaba él y hablaba su equipo de expertos médicos que era dirigido por el doctor Fauci, y era muy interesante ver cómo Trump decía una cosa y los expertos decían otra, ¿no? Entonces, yo creo que lo que eso generaba en la población era una incertidumbre bárbara. La gente no sabía si escuchar al presidente o si escuchar a los expertos, y se veía como si fueran dos grupos diferentes que chocaban, ¿no? Entonces, algo que está pasando en Estados Unidos y que está pasando en Bolivia también es el que terminó politizándose la pandemia, ¿no? Entonces, quienes seguían a Trump seguían los consejos de Trump, y quienes se oponían a él hacían exactamente lo contrario. Entonces, Trump, primero que promocionó la hidroxicloroquina y después que se negó profundamente a usar mascarillas en público, y se negó a obligar a que se utilicen mascarillas en público, y creo que ayer fue el primer día en toda la pandemia que se animó a usar una, o lo obligaron a usar una. Entonces, eso sí tiene efectos bien potentes en la sociedad, ¿no? El líder de un país, finalmente, aún se insistió un montón de que él no es médico, él no tiene la capacidad de dar ese tipo de consejos, finalmente es el líder del país. La gente que lo respeta, que lo sigue, va a tener mucha más tendencia a seguir sus consejos que a seguir los consejos de un doctor o de un grupo de expertos que no conoce tan bien o que no confía tanto como confían en el presidente. Entonces, con la ciencia se ha visto bien encontrado, pero bien politizado también. Sí, efectivamente, y esto es algo que también está sucediendo actualmente en Bolivia. Lamentablemente hay ciertos intereses políticos que se han apropiado de este tipo de luchas contra el COVID, luchas alternativas, y que se están beneficiando políticamente de esto. Mario, voy contigo. ¿Quiénes son estas personas en general que están promoviendo este tipo de compuestos, este tipo de medicina alternativa? Sé que a nivel mundial, pues hay personas que dicen ser reconocidas, pero también a un nivel local hay personas que las están promoviendo. Un ejemplo de ello es Carla Rebollo en Bolivia, ¿no? ¿Qué me tienes que decir al respecto? ¿Crees que estas personas tienen un interés detrás? ¿Por qué las promoverían? ¿O es simple altruismo? Puedo pecar de ingenuo y decir es simple altruismo de estas personas que quieren hacerle un bien a la sociedad. Gracias, Gonzalo, por la pregunta. Yo creo que se debe a muchos aspectos bastante diferentes, ¿no? Hay personas que evidentemente consideran
que debido a la pandemia hay que buscar la alternativa que sea, dado el nerviosismo de la gente, la ansiedad. Y bueno, aparece alguien que promete algo y en función de las anécdotas, de los relatos, se va popularizando, ¿no? Que es lo que ha pasado un poco, más allá de no tener otro tipo de evidencia. En su libro, por ejemplo, Filosofía Política, Mario Bunge hace un análisis un poco sobre el tema de la sociedad y las creencias. Es interesante porque él ve tres aspectos bastante interesantes. En el primero, digamos, está una postura, si se quiere, idealista, de que la creencia es lo que mueve a la sociedad, ¿no? Si nosotros analizamos, por ejemplo, muchas guerras en la antigüedad, mientras los líderes peleaban por el oro, el territorio, campesinos y otras personas peleaban por su fe religiosa, por la creencia de que no vengan y destruyan su nación o que se mantenga su cultura, ¿no? Esa es una forma de verlo. También hay una relación que Bunge plantea que es una especie de materialismo vulgar o en todo caso ingenuo, que es cuando se considera que la sociedad es la que genera la creencia y en este caso se puede hablar incluso de alienación, ¿no? De que hay algo que no nos deja pensar y nos tiene enfocados solamente en una palabra máxima, en una ideología, ¿no? En un sistema. Y evidentemente hay otra forma que plantea Bunge, que es el materialismo sistémico, en el que evidentemente existe una creencia producto de las tradiciones y las costumbres de una sociedad, pero que eventualmente estas creencias se van modificando. ¿Por qué? Porque hay una nueva generación, hay más información, ¿no? Los individuos viajan, se conectan, conocen otras formas, otros estilos, y esto permite, digamos, de que las creencias vayan cambiando. En este caso, probablemente si hubiera sucedido esta pandemia hace 100 años atrás en Bolivia, estaríamos considerando que lo mejor era, no sé, rezar, orar en el hogar, no sé, echarnos agua bendita. Ahora, evidentemente, existen otras alternativas y existen personas que, por un lado, van a aprovechar esa coyuntura para beneficiarse económicamente, como sucede en cualquier tipo de crisis, ¿no? Y por otro lado, existirán aquellos que creen de manera voluntaria por el carisma, por lo que muestran las personas y alientan, digamos, al consumo de sustancias que, por un lado, podrían simplemente, digamos, ser un timo y podría ser un daño pecuniario, o sea, económico simplemente, pero en este caso particular, si estamos hablando, por ejemplo, del dióxido de cloro, o en todo caso del CDS, que es el nombre comercial, o MMS, bueno, estamos hablando de sustancias bastante conocidas, ¿no? Por lo menos en mi campo, que es la ingeniería ambiental, se utiliza en el tratamiento de agua hace por lo menos más de 150 años, ¿no? Quizá un poco menos, quizá un poco más. Y bueno, se tienen muchos estudios para regular este tipo de compuestos químicos, ¿no? Hay límites máximos permisibles, hay dosis de referencia, ¿no? Pero evidentemente esto se ha dejado de lado dada la ansiedad y la crisis producto de la pandemia, ¿no? Sí, efectivamente, y es que uno de los principales argumentos de estas personas que están promoviendo el tema del dióxido de cloro en específico es una teoría conspirativa de que en realidad todo esto es una conspiración de las grandes farmacéuticas para beneficiarse económicamente. No lo ponemos en tela de duda eso porque obviamente es una teoría conspirativa, no nos podemos abocar a debatir esto, pero nace la duda, ¿no? Estas personas que promueven este tipo de productos tienen intereses económicos por detrás. Esta pregunta se la lanzo a Sharon, pero lamentablemente nos vamos a ir a un pequeño corte. Yo voy a volver el siguiente bloque con Sharon para que nos pueda explicar estas cosas, ¿no? Ella ha hecho una investigación sobre este tema de cómo se están beneficiando diferentes empresas que son representadas por personas que ahora son coyunturales y que están supuestamente luchando contra el COVID desde la medicina
alternativa. Nos vamos a hacer un pequeño corte. Bueno, bienvenidos a Cuarentena Política en nuestra octava edición, nuestro octavo programa ya, en el cual vamos a tratar el día de hoy este tema controversial y coyuntural, las curas milagrosas, entre ellas se nos vienen a la mente muchas. Ahora tal vez la más moderna, la más de moda, mejor dicho, es el dióxido de cloro, pero también vamos a hablar de la responsabilidad de los gobiernos, tanto a nivel nacional como subnacional, si es que estos están actuando de una manera responsable o no. Y finalmente también vamos a abordar el tema de la ciencia, el rol de la ciencia en la política. Al final del programa voy a contar con unos minutitos para leer algunos de los comentarios que me envíen. Lamentablemente no voy a poder leer todos porque generalmente en los programas son muchos, pero sí, por favor, consulten sus preguntas, den sus comentarios en el buzón correspondiente. En este programa vamos a tratar con 3 personas súper interesantes que están conmigo en el programa y también vamos a contar con la participación de un médico que es parte de un comité científico que está analizando el tema del COVID desde la consulta externa de la Caja Nacional de Salud. Voy a darle la bienvenida primero a Ana Lucía Velasco. Ella es politóloga, doctorante ahora en los Estados Unidos y es conocida sobre todo en La Paz, en Bolivia, por diferentes tipos de charlas que ha dado sobre diversos temas. Bienvenida, Anita. Un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la invitación. Feliz, entusiasmada, un poco asustada con esta conversación, pero súper urgente y súper necesaria, así que mil gracias por la invitación. Sí, efectivamente, creo que todos estamos asustados. Le voy a dar la bienvenida a Sharon Arandia. Sharon es ingeniera financiera, docente y directora de La Llama Financiera, que es un blog en el cual ella explica diversos temas a nivel económico y financiero de una manera bastante sencilla, que lo he estado revisando y que también les invitamos a que le puedan dar una revisada por este blog. Bienvenida, Sharon. Muchas gracias. Todo un honor, ¿no? Estar en este programa y especialmente por, como dije anteriormente, una institución a la que respeto mucho, que es el CONADE. Muchas gracias, el honor es nuestro. Finalmente tengo a Mario Mercado, quien nos está acompañando esta noche. Mario es ingeniero ambiental y él trabaja activamente en el tema de la divulgación científica. Es por esto que el equipo de Cuarentena Política ha visto que las opiniones de Mario van a ser bastante interesantes para construir el debate, la información que va a salir de este programa. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, estimado Gonzalo, por la invitación. Como siempre, un placer estar aquí, bueno, con la institución del CONADE, también agradecer. Un saludo especial también para Ana Lucía, para Sharon, y bueno, prestos para conversar un tema que evidentemente es necesario e importante en este momento. Excelente, sí. Efectivamente, el tema del COVID ha despertado diferentes debates, diferentes posturas y también ha despertado de una manera, se podría decir, en torno a la desesperación, diversas soluciones que vamos a ver si es que estas pueden ser avaladas, si es que estas son recomendables. Y para esto, pues, quisiera mostrarles en una primera instancia, antes de iniciar, una entrevista que yo esta semana le hice a Carlos Viera. Carlos Viera se graduó como médico general en el año 2010 de la Universidad Católica de Santa Cruz. Actualmente es el encargado del programa de telemedicina de la Caja Nacional de Salud, es autor y ha desarrollado el protocolo de soporte nutricional para pacientes de la Caja Nacional de Salud y del protocolo de tratamiento a pacientes que son COVID positivo de la consulta externa. Además, es miembro del comité científico de la consulta externa y está realizando junto a varios equipos del comité científico y la Universidad Católica 3 investigaciones observacionales actualmente. Una de esas investigaciones es sobre telemedicina, otra sobre evidencias del cuestionario que cree para hacer seguimientos telefónicos y los resultados para ver si una persona es COVID positivo o no de manera remota. Y por último, el estudio de seguimiento de los resultados del protocolo de tratamiento en pacientes COVID positivo en la Caja Nacional de Salud. Para esto les voy a compartir la entrevista que le hice
esta entrevista la voy a dividir en 3 partes que la voy a ir presentando a través del programa. Y la primera parte es esta. ¿Cuál es la pregunta que yo le hice a Carlos para empezar ya y dar el puntapié inicial a este debate? ¿Cuál es la diferencia entre evidencia y testimonio? Ustedes saben que hay un debate en torno a esto, puesto que diferentes compuestos, diferentes medicamentos se están utilizando actualmente para frenar o combatir el COVID, pero que muchos de estos no han seguido un proceso científico y que los argumentos detrás de desde el uso de estos compuestos son testimonios. Es por esto que al equipo de Cuarentena Política le nacía la duda. ¿Es lo mismo un testimonio que una evidencia? Vamos a ver con Carlos qué es lo que él nos dice. Voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan verlo. Perfecto. Y bueno, le doy pie a Carlos en la entrevista que le hice. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por la invitación a tu programa. Igual a Mario por la referencia. Para mí es un honor estar aquí. Espero que mi contribución ayude y fomente el intercambio de información y a la vez invite a la discusión y al debate de manera transparente para que al final del programa todos tengamos un criterio más formado de los temas que vamos a discutir. Para responder a la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre evidencia y testimonio? Primero quiero aclarar qué es cada cosa de una manera sencilla. El testimonio es un relato de una persona o una ocurrencia personal o un relato en referencia de alguien más, pero que tiene un solo punto de vista. La evidencia es la documentación o prueba de un hecho. Entonces existen muchas diferencias, depende del ámbito en que se lo vea. El ámbito religioso para los testimonios, el ámbito legal para la evidencia tiene una definición específica, pero para el campo de la medicina, y en palabras sencillas, la diferencia es que la gran diferencia es que el testimonio carece de 2 principios fundamentales para la ciencia. El testimonio no es repetible y no es refutable. No es repetible porque como tiene la experiencia es una vivencia desde el punto de vista del relator, nadie más la puede repetir. Incluso el mismo relator en la misma situación no es capaz de repetirla, porque las ideas cambian, las palabras cambian, la manera de percibir las cosas cambian, entonces no es repetible en la misma manera como es la ciencia bajo el método científico. Y tampoco es refutable porque al ser una experiencia, una percepción personal, es difícil que alguien refute. Al no ser la persona que relata, no le puede decir al relator, no, vos no lo sentiste de esa manera o vos no lo viviste de esa manera. Por lo que al ser unipersonal, unidireccional, solamente existe un punto de vista. Eso en grandes rasgos. En otras palabras, el testimonio no es evidencia porque la evidencia es objetiva y es documentable. Un ejemplo de esto es una cámara que graba una imagen y sonido de una escena. Esto se convertiría en una evidencia porque siempre muestra el mismo resultado. Independientemente del número de observadores, la imagen y el sonido van a ser siempre el mismo. Entonces esto es objetivo y es documentado. El relato de la misma escena por parte de un observador o diferentes observadores está basado en su percepción y es el modo en el que relatas los hechos. Si todos vemos la imagen que captó esa cámara, todos observan lo mismo y se puede volver a observar en otra oportunidad, tiempo y espacio sin que cambie el resultado. Mientras que el testimonio, al ser de percepción personal, va a cambiar el resultado. Cambian las palabras cambian el significado y el significado cambian los resultados. Entonces esas son un ejemplo de esta situación. Ahora esto traducido a ciencia, la ciencia es el método que utilizamos para aprender. La medicina se basa en ciencia, la farmacología se basa en ciencia, la química
se basa en ciencia. Y el ámbito del tema de discusión hoy día es un compuesto químico muy conocido de muchos años, que no estamos discutiendo el producto, estamos discutiendo los efectos que tienen en la medicina, en el cuerpo y los resultados, siendo estos si son beneficiosos o son perjudiciales para las personas. Entonces, para resumir, y esto quiero que quede muy claro, en la ciencia existen niveles de evidencia. Evidencia es lo más importante. Una manera de expresar ahora el conocimiento es decir que la medicina que estamos practicando está basada en la evidencia y siempre mostrar qué evidencia estamos hablando. Ensayos clínicos rigurosos presentados en revistas médicas, científicas, que son revisadas por pares. Pares quiere decir colegas expertos en el área, no uno, sino 8.000 o 9.000, forman parte de ese comité revisor de toda la evidencia o todos los estudios que se presenten en esa revista científica sobre ese tema específico. Por decir, la revista de infectología de Estados Unidos recibe publicaciones relacionadas a el tema en el que son expertos, porque va a ser revisado por expertos en esa área. Ahora, los niveles de evidencia que existen en medicina varían según las propuestas y según los investigadores. Se dice que hay 4 niveles o 7 niveles de evidencia, siendo el nivel más alto de evidencia lo que se llama las revisiones sistemáticas. Muchos estudios sobre un mismo tema en un área o en un campo de la medicina que toma alrededor de 4 o 5 años llegar a incluir los estudios que van a estar dentro de ese estudio grande, porque necesitan ser revisados y necesitan cumplir los criterios mínimos de la metodología y no ser estudios que no cumplen con esos requisitos. Entonces, ese es el nivel más alto que tenemos en evidencia médica. También están los ensayos clínicos, mientras más controlados, cuando haya un grupo control y sea de doble ciego, quiere decir que ni el examinador ni el paciente sepan cuál es el producto que están recibiendo, para que no cree esto un sesgo o una equivocación o un efecto placebo a lo que no queremos llegar, y que esto cambie la percepción del paciente, sino que sea lo más transparente posible. Y en el nivel más bajo de evidencia científica están la experiencia en un tema específico de un experto que es, además de experto, acreditado, además de eso, reconocido en el campo, además de eso, que tiene experiencia trabajando sobre lo mismo, porque no es lo mismo que un profesional médico no experto en el campo tenga una experiencia y una opinión acerca de un tratamiento, cuando existe un experto que lleva muchos años en el campo y este es acreditado y es, vamos a decir, oficialmente la persona encargada de hablar de ese tema para una institución. Entonces, esos son los niveles de evidencia, siendo la revisión sistemática lo más alto en evidencia y siendo la experiencia de un experto el nivel más bajo de evidencia en medicina. Bueno, esta fue la participación de Carlos Viera, que nos explicó de una manera bastante sencilla y rápida cuáles son las diferencias entre lo que es testimonio y lo que es evidencia. Y es claramente el patrón en el cual una persona pensaría, este es el patrón en el cual los gobiernos deberían medir las políticas públicas que hacen en el nivel de salud. Pero ¿será realmente así? Vamos a ir con este tema un poquito más adelante, pero primero nos vamos a introducir el tema de las curas milagrosas.
Voy a darle la palabra primero a Ana Lucía. Ana Lucía actualmente se encuentra en los Estados Unidos y en este país hay un intenso debate sobre este tema de el uso de ciertos medicamentos aparte del compuesto dióxido de cloro o la hidroxicloroquina, que están siendo impulsados por diferentes movimientos para combatir el COVID. Pero no solamente eso, alrededor de, si nosotros retrocedemos alrededor de unos 15, 20 años, este fenómeno ha existido, esto no es algo nuevo. Lo mismo pasó cuando salió el tema en los años 80 del SIDA. Lo mismo está pasando en la década pasada cuando estos grupos de personas están diciendo que, por ejemplo, el autismo es una enfermedad y se cura con estos compuestos. Tú, Anita, ¿qué compuestos has escuchado allá en Estados Unidos? ¿Cuáles son los que se están manejando más en la opinión pública? ¿Realmente han sido demostrados? El aparato, la opinión pública, ¿no? La televisión, la radio, el periódico, allá los están difundiendo de una manera activa, pasiva, son cautelosos. Cuéntanos un poquito la experiencia allá. Es intensa la experiencia aquí ahora, sobre todo con el tema de la hidroxicloroquina, que ha sido oficial directamente impulsada por el presidente Trump, no solamente sugiriendo que podría ser una buena alternativa, una buena terapia para el COVID-19, sino él afirmando que él personalmente está tomando hidroxicloroquina para prevenir que se contagie, si se contagia, para prevenir que se enferme gravemente. Esto era interesante ver las conferencias de prensa de Trump, ya no las da hace tiempo, precisamente porque generaron mucha controversia, porque hablaba él y hablaba su equipo de expertos médicos que era dirigido por el doctor Fauci, y era muy interesante ver cómo Trump decía una cosa y los expertos decían otra, ¿no? Entonces, yo creo que lo que eso generaba en la población era una incertidumbre bárbara. La gente no sabía si escuchar al presidente o si escuchar a los expertos, y se veía como si fueran dos grupos diferentes que chocaban, ¿no? Entonces, algo que está pasando en Estados Unidos y que está pasando en Bolivia también es el que terminó politizándose la pandemia, ¿no? Entonces, quienes seguían a Trump seguían los consejos de Trump, y quienes se oponían a él hacían exactamente lo contrario. Entonces, Trump, primero que promocionó la hidroxicloroquina y después que se negó profundamente a usar mascarillas en público y se negó a obligar a que se utilicen mascarillas en público, y creo que ayer fue el primer día en toda la pandemia que se animó a usar una, o lo obligaron a usar una. Entonces, eso sí tiene efectos bien potentes en la sociedad, ¿no? El líder de un país, finalmente, aún se insistió un montón de que él no es médico, él no tiene la capacidad de dar ese tipo de consejos, finalmente es el líder del país. La gente que lo respeta, que lo sigue, va a tener mucha más tendencia a seguir sus consejos que a seguir los consejos de un doctor o de un grupo de expertos que no conoce tan bien o que no confía tanto como confían en el presidente. Entonces, con la ciencia se ha visto bien encontrado, pero bien politizado también. Sí, efectivamente, y esto es algo que también está sucediendo actualmente en Bolivia. Lamentablemente hay ciertos intereses políticos que se han apropiado de este tipo de luchas contra el COVID, luchas alternativas, y que se están beneficiando políticamente de esto. Mario, voy contigo. ¿Quiénes son estas personas en general que están promoviendo este tipo de compuestos, este tipo de medicina alternativa? Sé que a nivel mundial, pues hay personas que dicen ser reconocidas, pero también a un nivel local hay personas que las están promoviendo. Un ejemplo de ello es Carla Rebollo en Bolivia, ¿no? ¿Qué me tienes que decir al respecto? ¿Crees que estas personas tienen un interés detrás? ¿Por qué las promoverían? ¿O es simple altruismo? Puedo pecar de ingenuo y decir es simple altruismo de estas personas que quieren hacerle un bien a la sociedad. Gracias, Gonzalo, por la pregunta. Yo creo que se debe a muchos aspectos
bastante diferentes, ¿no? Hay personas que evidentemente consideran que debido a la pandemia hay que buscar la alternativa que sea, dado el nerviosismo de la gente, la ansiedad, y bueno, aparece alguien que promete algo y en función de las anécdotas, de los relatos, se va popularizando, ¿no? Que es lo que ha pasado un poco, más allá de no tener otro tipo de evidencia. Eh, en su libro, por ejemplo, Filosofía Política, Mario Bunge hace un análisis un poco sobre el tema de la sociedad y las creencias. Es interesante porque él ve tres aspectos bastante interesantes. En el primero, digamos, está una postura, si se quiere, idealista, de que la creencia es lo que mueve a la sociedad, ¿no? Si nosotros analizamos, por ejemplo, muchas guerras en la antigüedad, mientras los líderes peleaban por el oro, el territorio, campesinos y otras personas peleaban por su fe religiosa, por la creencia de que no vengan y destruyan su nación o que se mantenga su cultura, ¿no? Esa es una forma de verlo. También hay una relación que Bunge plantea que es una especie de materialismo vulgar o en todo caso ingenuo, que es cuando se considera que la sociedad es la que genera la creencia, y en este caso se puede hablar incluso de alienación, ¿no? De que hay algo que no nos deja pensar y nos tiene enfocados solamente en una palabra máxima, en una ideología, ¿no? En un sistema, y evidentemente hay otra forma que plantea Bunge, que es el materialismo sistémico, en el que evidentemente existe una creencia producto de las tradiciones y las costumbres de una sociedad, pero que eventualmente estas creencias se van modificando. ¿Por qué? Porque hay una nueva generación, hay más información, ¿no? Los individuos viajan, se conectan, conocen otras formas, otros estilos, y esto permite, digamos, de que las creencias vayan cambiando. En este caso, probablemente si hubiera sucedido esta pandemia hace 100 años atrás en Bolivia, estaríamos considerando que lo mejor era, no sé, rezar, orar en el hogar, no sé, echarnos agua bendita. Ahora, evidentemente, existen otras alternativas y existen personas que, por un lado, van a aprovechar esa coyuntura para beneficiarse económicamente, como sucede en cualquier tipo de crisis, ¿no? Y por otro lado, existirán aquellos que creen de manera voluntaria por el carisma, por lo que muestran las personas y alientan, digamos, al consumo de sustancias que, por un lado, podrían simplemente, digamos, ser un timo y podría ser un daño pecuniario, o sea, económico simplemente, pero en este caso particular, si estamos hablando, por ejemplo, del dióxido de cloro, o en todo caso del CDS, que es el nombre comercial, o MMS, bueno, estamos hablando de sustancias bastante conocidas, ¿no? Por lo menos en mi campo, que es la ingeniería ambiental, se utiliza en el tratamiento de aguas hace por lo menos más de 150 años, ¿no? Quizá un poco menos, quizá un poco más. Y bueno, se tienen muchos estudios para regular este tipo de compuestos químicos, ¿no? Hay límites máximos permisibles, hay dosis de referencia, ¿no? Pero evidentemente esto se ha dejado de lado dada la ansiedad y la crisis producto de la pandemia, ¿no? Sí, efectivamente, y es que uno de los principales argumentos de estas personas que están promoviendo el tema del dióxido de cloro en específico es una teoría conspirativa de que en realidad todo esto es una conspiración de las grandes farmacéuticas para beneficiarse económicamente. No lo ponemos en tela de duda eso porque obviamente es una teoría conspirativa, no nos podemos abocar a debatir esto, pero nace la duda, ¿no? Estas personas que promueven este tipo de productos tienen intereses económicos por detrás. Esta pregunta se la lanzo a Sharon, pero lamentablemente nos vamos a ir a un pequeño corte. Yo voy a volver el siguiente bloque con Sharon para que nos pueda explicar estas cosas, ¿no? Ella ha hecho una investigación sobre este tema de cómo se están beneficiando diferentes empresas que son representadas por personas que ahora son coyunturales
y que están supuestamente luchando contra el COVID desde la medicina alternativa. Nos vamos en un pequeño corte, vaya por un cafecito, póngase cómodo, cómoda y volvemos en unos minutos, ¿sí? Ok, entonces estábamos en el anterior bloque, se nos acabó el tiempo en el Zoom, estamos con problemas técnicos ahí, les pedimos disculpas a los espectadores, pero estábamos hablando, y en realidad está hablando Sharon, de este tema de cómo enfrentaría o cómo se debería enfrentar el tema del COVID, cómo lo haría ella. Te doy la palabra, continúa por favor con lo que nos estabas comentando, Sharon. Ok, bueno, el segundo punto que me parece importante es que nuestras autoridades tengan un buen criterio para la decisión, ¿no? Política. Lo que hemos visto anteriormente es que contábamos con una proyección de casos y de muertos por COVID desde hace antes, ¿no? Hace meses antes. Y sabíamos que su pico alto estaba entre agosto y septiembre. Sin embargo, bueno, tenemos fecha de elecciones a principios de septiembre, cuando estamos en una situación de un promedio de 50 muertos diarios por esta enfermedad. Además, en Cochabamba estamos entrando a una cuarentena flexible con salidas dependiendo de la terminación del carnet, par o impar. Una persona entonces estaría llegando a trabajar 2 días a la semana. No le encuentro sentido a esta medida si las personas vuelven a sus familias después de un día de trabajo. Y creo que incluso es más dañino para nuestra economía dar la ilusión de retorno a las actividades, porque se incrementa la incertidumbre para las empresas que quieren reactivarse, mantener a sus trabajadores y recontratarlos. Entonces, me parece que en ese sentido está careciendo un criterio, ¿no? que debería primar. Estamos siendo afectados económicamente, sin embargo, no existe, a mi parecer, un cambio real observable de la parte política del gobierno respecto al manejo de la pandemia. Y bueno, destacar lo que ha pasado, bueno, lo que hemos mencionado hace poco, el tema bueno, la buena fe, me parece, de nuestras autoridades. Una gobernadora que no cree en el virus, un alcalde que toma medidas sin respaldo médico, y aparte una asamblea legislativa que tiene dormida en su Cámara de Diputados un proyecto de ley para la salud del 10%, que ya lo tiene 220 días dormidos, ese proyecto, ¿no? Entonces, la verdad, contrasto cuál es la prioridad que le dan a las elecciones versus cuál es la prioridad que le dan a la salud. Entonces, ese es un tema que creo que realmente todas nuestras autoridades deben ponerse la mano al pecho y priorizar la atención a la salud. Además, han puesto trabas al crédito de la FMI, que es un crédito que nos iba a, bueno, beneficiar porque, para empezar, no tenía condicionalidad y que tenía un interés del 1% anual. Ahora pregunto, ¿en nuestro sistema financiero podemos encontrar realmente algún banco que nos preste dinero al 1% anual? Bolivia necesita recursos, es una situación que es palpable. Existe retraso en el pago de sueldos a las universidades públicas, retraso en el pago al sector construcción gubernamental, etcétera. Pero creo que, dada esta situación, a mi parecer, los bolivianos nos sentimos huérfanos, porque no estamos viendo plasmado el esfuerzo del gobierno en esta pandemia, ¿no? Entonces, es así que nosotros recurrimos a las personas que nos prometan esperanzas, ¿no? Bueno, lo que yo creo que sí podría hacerse para cambiar un poco nuestra situación es el proceso de modificar el proceso de aprobación de los medicamentos e insumos médicos, porque sabemos que es un proceso largo. Primero tienen que traer muestras y esperar un cierto tiempo hasta que sean aprobadas, etcétera, ¿no? Eso tiene que ser aprobado por AGEMER. Entonces, creo que sería pertinente acelerar los procesos de aprobación
para insumos médicos que ya cuenten con una autorización en países en los que la salud es bien regulada. Por ejemplo, la FDA en Estados Unidos, la Agencia de Medicamentos Europea. Creo que de esta forma podríamos hacer una lista de países y directamente acelerar, ¿no? Porque es necesario, nuestros médicos no se sienten protegidos. También creo que no es ideal, pero es meramente excepcional y de urgencia que podríamos repensar la propuesta de que los médicos egresados más no titulados puedan asistir en los centros de salud, porque existe escasez de personal médico. Además, le doy completamente la razón a Ana Lucía en este punto, es importante divulgar de manera más simple la información mundial en general, ¿no?, que tenemos disponible sobre la pandemia, con una comunicación simple para que realmente la gente pueda contar con más información. También es importante promover el uso de aplicaciones móviles que advierten sobre el contacto entre personas que tienen el virus. Estas ya son populares en Italia, en Alemania, y bueno, ayudarían bastante debido a que también nuestros sistemas de los laboratorios de CPR ya se han visto rebasados. Si se está promoviendo el dióxido de cloro con subvención municipal, como va a ser el caso de Oruro, ¿por qué no podemos pensar en una subvención a los medicamentos y así promover una prevención, ¿no?, de la enfermedad para aumentar el sistema inmunológico? Y finalmente, creo que es muy importante que nuestro gobierno anuncie que va a empezar a hacer las gestiones reales desde Cancillería para la provisión en Bolivia de los medicamentos que ya existen en el COVID, para el COVID, perdón. Un ejemplo es Bélgica, por ejemplo, que ha anunciado negociaciones de Remdesivir. Así la gente por lo menos tendría conciencia de que se están haciendo esfuerzos relevantes, ¿no?, para cambiar la situación. Y en este momento yo le doy la pregunta a usted, al espectador. ¿Usted cree que las autoridades bolivianas están haciendo un buen trabajo en el manejo del COVID-19, en el manejo contra el COVID-19? ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es su percepción? Nos puede dejar su idea, su opinión en el buzón de los comentarios. Y todo esto que nos comentaba Sharon es muy importante. ¿Por qué? Porque estas son decisiones que se tienen que tomar en base, o sea, decisiones políticas, estamos hablando, en base a la evidencia. Eso es lo importante, que todas las decisiones que se tomen a nivel de salud tengan un sustento en la evidencia científica, que tengan un sustento en el método científico, y eso es lo que usted le tiene que pedir a la autoridad. Eso es lo que usted tiene que pedir. No solamente es pedirle cura al candidato A, B, C, D, E. No es que con una elección se nos va a acabar el tema del COVID o vamos a solucionar el tema de salud. No lo vamos a hacer, no lo hemos hecho en 14 años, no lo estamos haciendo en 7 meses, no lo vamos a hacer con un siguiente gobierno, por lo menos no en el corto plazo. Entonces, lo que ustedes tienen que pedir es que todas las decisiones que me vayan a influir a mí como ciudadano sean en base a ciencia y no en base a charlatanería, a testimonios, a sucesos y a relatos que ha pasado a alguien y que no se van a volver a repetir, como lo decía el doctor Carlos Viera. Y es en este punto que les voy a volver a compartir un video corto en el cual yo le preguntaba a Carlos Viera qué significa esto que yo les estoy comentando a ustedes. ¿Qué significa que un gobierno tome decisiones en base a evidencia? Por último, ¿qué significa decidir en base a evidencia cuando se habla de políticas estatales contra el COVID-19? En base a evidencia, en la ciencia de la salud, debería significar que se ha tomado el tiempo suficiente de estudiar la propuesta. Se ha encontrado datos que alcanzan los estándares mínimos de calidad para ser incluido dentro de esa toma de decisiones. Que se han encontrado no solamente datos, sino también que se han visto a través de medios oficiales
los cuales han sido parte de la toma de decisiones, donde ha habido un comité evaluador que comparó la evidencia tanto a favor y en contra y se basó en el resultado, y esto hizo que se haga una toma de decisiones. Y no fue una revisión rápida o no fue una toma de decisión independiente, sesgada, con intereses de algunos. Esto es como debería ser. Entonces, además tienen que haber personas en el comité evaluador que cumplan con credenciales los requisitos mínimos para estar dentro de ese comité en la toma de decisiones. Y dije debería, porque esto significa que hasta que no exista un proceso transparente y las decisiones se tomen a puertas cerradas, sin invitar de manera abierta, como se ha hecho en algunos momentos, por ejemplo el Colegio Médico en Santa Cruz, cuando invitó a evaluar la propuesta de protocolo del doctor Erlan Bacadíes sobre utilizar ivermectina en el protocolo de pacientes ambulatorios, se invitó de manera pública, abierta y con medios de comunicación para que se haga una sala de debates y se discutan las propuestas. Ese es el nivel de transparencia al que queremos llegar. Mientras no se haga así, no sabemos si es así como se toman las decisiones. Y bueno, nosotros vamos a publicar estos videos a lo largo de la semana, la entrevista completa al doctor Carlos Viera, para que ustedes también se puedan informar y sepan qué es lo que ustedes deben exigir de los gobiernos, tanto nacionales como subnacionales. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una posición política electoral sumamente delicada, en la cual vamos a tener elecciones el 6 de septiembre, y hasta el momento no se nos han mostrado las garantías necesarias ni suficientes para llevar a cabo esto. Además de que claramente hay ciertos partidos que están promoviendo de una manera autoritaria que se efectúen las elecciones, ¿no? Sin importarle el mínimo de medidas de bioseguridad, siempre y cuando manejen un discurso liberador, lo vamos a poner así. Entonces, vamos a tener los videos colgados a lo largo de esta semana para que ustedes los puedan ver y se puedan informar también sobre cómo tienen que proceder como ciudadanos, porque también es su deber, es mi deber y es el deber del panel exigir y fiscalizar, promover y participar abiertamente de la democracia. Entonces, para que nosotros trabajemos de una forma responsable, tenemos que basarnos en evidencia. Esto es lo que nos dice un médico miembro del comité científico. Los gobiernos tienen que basar sus políticas en evidencia, y él ha explicado que tiene que haber una persona que sea reconocida dentro del comité, que sea avalada, tiene que haber ciertas circunstancias que puedan verificar que esto sea realmente lo correcto, el paso a tomar, ¿no? Para evitar o para luchar contra el COVID-19. Voy a ir con Sharon primero en este bloque, y yo quisiera preguntarle, vamos a hablar un poquito también de este tema, vamos a abordarlo de una manera integral, el tema de la medicina, vamos a ponerlo así, la medicina alternativa, pero no a un nivel industrial, empresarial, transnacional, sino vamos con algo que es bien recurrente aquí en Bolivia. El tema de la medicina alternativa, chamánica, el tema de la medicina natural, el hecho de que, por ejemplo, algunas personas prefieran ir donde un yatiri o donde una persona que pueda hacerle limpias a ir con un médico. ¿Tú crees que existe, cuáles son las diferencias que existen entre esta medicina convencional, esta medicina tradicional? ¿Y cuáles son tus percepciones, Sharon? ¿Qué piensas de esto? Bueno, creo que una persona no debería tener una predisposición a creer en la medicina alternativa o a optar por esta. Porque, bueno, ya existen curas para determinadas enfermedades.
Y efectivamente, tal vez en ciertos casos, la medicina tradicional no logre curar a estas personas. Y es ahí que tal vez esta persona pueda acudir a la medicina alternativa. Sin embargo, creo que la medicina alternativa no debe ser en ningún momento oscurantista. Esto en el sentido de que para hablar de medicina alternativa, esta debería estar comprobada por lo menos por métodos cuantitativos o algún método que determine la ciencia, ¿no? Que nos muestre evidencia objetiva. Entonces, no creo que la medicina alternativa sea un enemigo de la medicina tradicional, pero creo que tenemos que ser muy prudentes en su uso. Ahora bien, respondiendo a la pregunta de las diferencias, me parece que estas radican principalmente en que la medicina alternativa se basa en los testimonios personales, ¿no? Que ya discutimos anteriormente. Pero recalcando esto, estos testimonios personales están cargados de subjetividad, como se mostró en el video, ¿verdad? No son demostrables porque ninguna persona puede vivir en los zapatos de otro. No sabemos si las condiciones de los experimentos, en este caso los procedimientos aplicados a las personas, fueron los mismos. Las condiciones, perdón, fueron las mismas. ¿Cómo podemos entonces asegurar que lo que sirve para unos no va a servir para otros? Un argumento en contra de la ciencia es que no es exacta, pero la ciencia trata de minimizar los errores, ¿no? En cambio, con la medicina alternativa, la medicina no comprobada objetivamente, existe este problema. No vamos a saber a qué atribuirle el error, si es que existe, ni siquiera vamos a poder medir. Entonces, este es un gran problema, ¿no? Solamente la medicina alternativa nos va a arrojar por lo general datos de traté a 200 pacientes con tal producto y tuve resultados positivos. Pero, ¿qué hay de los pacientes que no se recuperaron? ¿Está debidamente documentado esto? Existen otros factores también que pudieron afectar su recuperación, ¿no? Tal vez esta persona, además de tomar esa medicina alternativa, ha tomado otro producto o tuvo una alimentación impecable en el periodo de enfermedad, tuvo reposo, otras medicaciones, buena hidratación, etc. Entonces, ¿cuánto éxito en una mejora es realmente atribuible a este producto en particular? No lo sabremos, ¿no? Y bueno, ahora quisiera hacer este ejemplo que me parece divertido, pero ya, no mencionemos ningún medicamento. Supongamos que es uno alternativo. Si damos chocolate, supongamos que el medicamento alternativo es el chocolate. Si damos chocolate a una persona, a las personas que testearon positivo en Bolivia, ¿cuánto por ciento de ellas se va a recuperar? Y la cifra es 95%, porque la tasa de mortalidad está entre el 4 y el 5%. Entonces, podremos decir que el chocolate les salvó de la muerte realmente. Deberíamos promover el chocolate y decirle al vecino que lo consuma todos los días. Lo dejo a reflexión, pero en todo caso quisiera acabar mi participación con esta pregunta diciendo de que realmente debemos buscar la opinión de los expertos y asegurarnos de que todo lo que consumimos no es tóxico y siempre seguir, ¿no? la opinión de los expertos. Sí, y efectivamente aquí es importante que trabajemos el rol de la ciencia, ¿no? ¿Cuál es el rol que debe tener la ciencia en la política? Para esto, le lanzo la pregunta a Mario. Voy a hacerte una pregunta doble. ¿Cuál debería ser el rol de la ciencia y cómo lo ves tú actualmente? ¿Cómo es el rol de la ciencia actualmente en la política boliviana? Bien, gracias Gonzalo nuevamente por la pregunta. Bueno, el rol de la ciencia, desde mi óptica, básicamente sería brindar insumo, ¿no? Para entender mejor las problemáticas que existen en la sociedad y también para adquirir mayor conocimiento sobre muchas cosas que todavía no entendemos
y están, como decíamos anteriormente, en manos de opiniones y en todo caso creencias. Ese, por ejemplo, fíjense que hace rato hablábamos del rol de los científicos, y un rol que debería ser de cualquier profesor, cualquier docente universitario, es divulgar ciencia, aunque sea en su área. Para eso está la universidad. O sea, la universidad es el laboratorio de pensamiento donde se debe utilizar esta herramienta. No es la única herramienta, ¿no? Si bien considero desde un punto de vista cientificista que es la mejor herramienta, no es la única herramienta para tener conocimiento, pero evidentemente es la que mejor resultado nos ha mostrado, por lo menos en los últimos 500 años. Ahora bien, pero aquí tenemos un problema, lo que decíamos anteriormente, existe de que tanto las instituciones científicas, académicas, y por otro lado, las instituciones políticas, ¿no? La administración pública, tienen, por lo menos las personas y algunos colectivos, diferentes objetivos, ¿no? Y eso, evidentemente, es un problema muy difícil de tratar de enlazar. ¿Por qué? Bueno, si nosotros, desde que Maquiavelo empezó a escribir sobre política, ¿no? Ya nos da una idea mucho más realista, no solo de la actividad política, sino en todo caso de las motivaciones del político, ¿no? Porque muchas veces el político está pensando en costo-beneficio en función de lo que puede tener desde un punto de vista, como estamos diciendo, político. Más aún, como decimos, cuando estamos a puertas de elecciones. Entonces, uno de los problemas es ese, que el objetivo de un político es obtener el poder político o la administración pública, y para alcanzar eso se pueden, lastimosamente, en momentos de pandemia, el político puede tomar distintas decisiones. Una, digamos, de un lado más populista, si se quiere, es estar a favor de lo que diga el pueblo, ¿no? Yo obedezco al pueblo, y si el pueblo quiere tomar, no sé, agua con pelos de gato y dice que funciona, lo haremos porque el pueblo es. Pero probablemente habrá otro, quizá un poco menos extremistas en esas ideas, y traten de ser indiferentes, ¿no? De huirle a ese tipo para no mezclar, si es que en caso entienden incluso algo de ciencia, y obviamente hay una solidez más de conciencia o moral, si se quiere. Pero por otro lado también estarán los menos que vemos, que son aquellos que se preocupan, y creo que a nivel político siempre son menos, los que se preocupan por la gente. Por eso es muy importante el tema de las instituciones. Yo soy muy crítico, por ejemplo, de la GEMET, ¿no? Creo que es una de las instituciones más burocráticas y que más perjudica al emprendedor en este país, sobre todo aquellos emprendedores que hacen todo tipo quieren hacer algún tipo de remedio, ¿no? Es muy complicado. Sin embargo, creo que por lo menos en esta pandemia, en este contexto, ha cumplido su función, ¿no? Independientemente a lo que hubiera podido querer, por ejemplo, la presidenta, su gabinete de ministros, ha sacado una resolución y que es muy bien detallada y que tiene por lo menos más de 30 referencias, entre ellas bastantes académicas, otras intergubernamentales, que eso es lo que debería ser una institución. Entonces, como digo, tener evidencia, tener ciencia, y como decía también Carlos, es importante para tomar mejores decisiones. Sin embargo, vuelvo al punto de antes, hay que tener cuidado con entrar a ese tipo de tecnocracia porque yo supuestamente tengo la verdad, voy a imponerla, ¿no? Entonces tiene que haber también ese marco de libertad de los individuos para decidir, pero decidir en base a información pertinente, de alto impacto, ¿no? Buena información para que ellos puedan realizar su vida como mejor les parezca, ¿no? Sí, y eso es algo que lo repetimos constantemente en el programa.
En este programa no estamos buscando imponer un punto de vista y decirle, señor, usted haga o no haga lo que quiera con su vida. Usted tiene la libertad de tomar la decisión que le plazca, pero siempre hágalo, y esto es una recomendación, hágalo informadamente, ¿no? Infórmese, busque información de personas que sean autoridades en ese tema, autoridades académicas me refiero, ¿no? No le pregunten a una persona que no conoce sobre el tema algo de química, por ejemplo, ¿no? Si quieren hablar de química, pues vayan con un químico. Si yo quería hablar de este tema de evidencia, de testimonio, del rol de la ciencia en la política, para eso invitaba y le hice la entrevista al doctor Carlos Viera, ¿no? Y no invité a otra persona para esa entrevista en específico. Entonces tenemos que saber dónde buscar nuestras fuentes de información. Anita, voy contigo para concluir con este programa de cuarentena política y es que hay algo que me llama mucho la atención y es algo que me están ahora comentando de manera privada algunas personas que nos están viendo. Me están diciendo aquí por el WhatsApp que no hay oportunidad para la medicina tradicional, sobre todo en el país, estamos hablando a nivel chamánico, a nivel de ir al yatiri para que te haga un té o que te haga algún tipo de limpia, etcétera. No hay espacios para que este tipo de acciones se puedan convertir en evidencia, porque el sistema no lo permite. ¿Tú qué opinión tienes respecto a esto? Es súper interesante. Si vemos el 2018 al 2019 ha salido la encuesta mundial de valores para Bolivia por primera vez. Es una encuesta que se da a nivel internacional hace varios años, pero por primera vez hecho en Bolivia. Y en estos 2 años, el 2018 y el 2019, ha salido que Bolivia es uno de los países de la región con mayor desconfianza de la ciencia. O sea, la sociedad desconfía mucho de la ciencia. Y eso es algo que cualquier persona que quiera ser político en Bolivia tiene que saber, ¿no? O sea, tiene que entender a quiénes está gobernando. No tiene que tener un ideal de población a quién gobernar, sino a la población que le toca gobernar, ¿no? ¿Por qué somos tan desconfiados de la ciencia? Creo que tenemos también que hacer una especie de análisis histórico, social y político, ¿no? Y va un poco de la mano de lo que yo les decía hace un momento, el mundo científico, la medicina, sobre todo en países como Bolivia, digamos, países postcoloniales como el boliviano, han sido profesiones, tal vez ya no ahora, pero durante muchos años han sido profesiones de una clase social en particular, de una raza en particular, y obviamente implicaba ciertas relaciones sociales concretas, ¿no? Entonces, en esta encuesta mundial de valores dice que la gente con más desconfianza de la ciencia están precisamente los estratos sociales más bajos, que se autoidentifican como indígenas o mujeres, que tienden a ser las personas que quizás peor han sido recibidas por el mundo de la medicina, ¿no? En el sentido que cuando llegan y le decían, ay, me duele esto, yo creo que me han hecho mal de ojo, lo que decía el doctor era, no seas ignorante, eso no existe, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, la persona no se siente escuchada, se siente hecha menos, no tiene confianza con el doctor y se ve con quien sí tiene confianza, ¿no? Finalmente, mucho de la medicina es finalmente tu salud, ¿no? Es cómo te sientes bien. Y vas a ir a quien te haga sentir bien. Hace un momento Mario decía algo que yo le doy la razón, está en nuestro poder informarnos y educarnos lo más que podamos en todos los ámbitos posibles, es cierto, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad de informarse, ni todo el mundo tiene la misma historia personal, no todo el mundo tiene el mismo punto de partida, y eso es bien importante que seamos conscientes, ¿no? No es lo mismo hablar de una sociedad basada, o de la política basada en ciencia, por ejemplo, en países como Suecia, o en Europa, o inclusive aquí en Canadá, o en Estados Unidos, es otro tema, pero bueno, que han tenido otro nivel de sistema educativo, que como son países como los nuestros, como el nuestro, como bolivianos, ¿no? Entonces, creo que si bien yo sí considero que el ideal es que la lógica científica acompañe estas otras lógicas y informe las decisiones de los políticos, ¿no?
que el político sepa, wow, mi población desconfía de la ciencia, cree más en esas otras cosas. ¿Cómo hago para que el sistema de salud no solamente venga de la mano de la biomedicina, digamos, científica basada en evidencia, y también pueda involucrar esta otra para que mi paciente, en este caso, se sienta bienvenido, se sienta escuchado, pueda hablar en su propio idioma, etcétera, etcétera? Esas son decisiones que va a tener que tomar el político boliviano, a diferencia del político suizo o del político alemán, ¿no? Entonces, es el político, y eso es algo que en Bolivia en general, no solamente con el tema de la medicina, pero los políticos bolivianos tienen en su cabeza un ideal de pueblo, que en verdad es la gente que los apoya para quienes quiere gobernar y no le interesa el resto, ¿no? El otro gran grupo de personas que quizás no comparten las mismas ideas, pero para también quién va a ser autoridad, ¿no? Creo que, miren, desde los 80 a nivel mundial hay una especie de movimiento anticiencia. Y ese movimiento anticiencia, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se está sintiendo muy fuerte, que es uno de los pocos lugares en el mundo donde todavía se niega el cambio climático, ¿no? Tiene mucho que ver con algunas experiencias concretas. Ante la ciencia les nombraba el tema de la crisis de los opioides, pero también por los 80 el tema de la energía nuclear, Chernobyl, no sé. Si se pueden analizar cómo eran las novelas, las series de televisión, las películas de los 80, cuando hablaban del futuro, era el futuro esperanzador, la ciencia y la tecnología, ¿no? Si vamos a ir todos en autos que vuelan, yo qué sé. Pero si vemos las mismas productos culturales hoy en día, el futuro es desastroso, es distópico, ¿no? Es así, la guerra, la sangre, la destrucción, porque ya no creemos mucho en la ciencia. Eso es algo que está pasando en el mundo en general y es bien peligroso. Eso es una cosa es dudar de la ciencia y otra es ser anticiencia, ¿no? Porque el anticiencia te dice, tienes que desconfiar del experto, tienes que desconfiar de la ciencia misma, porque la ciencia en su historia ha tenido toda esta historia de corrupción y de secretos y de élites, entonces tienes que desconfiar de ellos. Y lo que sí creo que deberíamos tomar en cuenta es que hay que desconfiar, sí, de las personas que administran la ciencia como tal, pero no del método científico, no de las capacidades que el método científico tiene para darnos información. En todo caso, tenemos que fortalecer nuestras instituciones, tenemos que darles mayor control social, tenemos que hacer que la gente pueda, lo que les decía hace un momento, entender mejor lo que me está diciendo el científico, para yo también poder controlarlo y decir, hey, quizás me estás engañando con esto otro, o no creo tal otra cosa, digamos, no basados en información veraz. Pero mientras haya ese divorcio entre el mundo científico y la política y la sociedad, va a ser muy difícil tender esos puentes, ¿no? Y sobre todo en sociedades como boliviana, que somos históricamente desconfiados de la ciencia, porque estamos históricamente desconfiados de estas élites, ¿no? Y efectivamente, con estas ideas bastante interesantes, yo me quedo con lo siguiente. Y es que a ti, amigo político, candidato, si realmente te interesa construir algo más allá de obtener votos, más allá de un rédito electoral, tú como candidato ahora, ni siquiera como autoridad, ¿no? Como electo, como parte del gobierno actual o como miembro del anterior gobierno, tú como candidato, lo que deberías hacer es tender esos puentes que comentaba Ana Lucía. Si tú tienes la capacidad y la voluntad, sobre todo, de tender esos puentes para que la relación entre la ciencia y la política sean más llevaderos, no solamente puedes recibir de manera colateral un rédito electoral, sino que estás demostrando realmente que no te interesa solamente tu beneficio personal de llegar al poder. Voy a leer unos cuantos comentarios que nos han dejado a lo largo de las transmisiones. Y bueno, con esto cerramos, no sin antes darle un agradecimiento profundo a nuestros panelistas, los cuales han lucido el día de hoy, nos han dado mucha información muy pertinente para tomar las decisiones que nosotros queramos tomar. Recuerden, siempre infórmense, en la medida de lo posible, si tienen el acceso, háganlo.
Si no tienen el acceso al Internet, que es ahora la fuente de conocimiento más grande que hay, pueden hacerlo mediante otras personas especializadas, ¿no? Muchas gracias a ustedes tres panelistas, la verdad le pasa muy bien, y obviamente agradecer a las plataformas que conforman el CONADE,